Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar el ejercicio con la filosofía de costeo variable. Anteriormente estuvimos haciéndolo con el estado de resultados absorbente. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este ejercicio con esta filosofía que es el costeo variable, sistema variable o marginal, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos pues como la estructura. Entonces en este cuadrito, en este de acá, entonces primero debemos de como de traer toda la información que necesitamos para entonces empezar con el estado de resultados del sistema variable o marginal. Entonces vamos a extraer la información que necesitamos de la hoja de costos. Entonces en este caso del pan de bono, el material directo, que ya tenemos aquí el pedacito de la hoja de costos que necesitamos. Entonces el material directo del pan de bono, el directo de la avena, la mano de obra directa en el proceso, solo en el proceso de preparación del pan de bono, que ya lo teníamos acá también discriminado, y el de la avena en el proceso de preparación. La mano de obra directa en el proceso de cocción del pan de bono, proceso de cocción del pan de bono, y la mano de obra directa del proceso de cocción de la avena, el valor de la mano de obra. Y los variables, que en este caso, entonces, los variables que teníamos era la energía, que aquí la tenemos, la energía para el pan de bono y la energía para la avena. Entonces aquí tenemos un subtotal, que es la suma entonces de todos estos costos que discriminamos. Entonces aquí nos daría entonces el total de los costos variables que vamos a necesitar aquí más adelante en el estado de resultados. Vamos a ponerlo en negrito, negrita. Listo. Bueno, aquí en estos gastos entonces sería, bueno, aquí también necesitamos poner los fijos. Entonces arrastramos los fijos que también necesitamos tener por acá, y ese lo tenemos aquí en la información presupuestada. Aquí abajito, los fijos que tenemos para el pan de bono, y le sumamos los fijos que tenemos en la avena. Entonces en este caso 8.064.000. Y el subtotal pues sería la suma de estos CIF. Igual ya está la suma ahí, entonces arrastramos el valor. Y en estos gastos entonces sería si tuviéramos gastos fletes, pero en este caso no tenemos fletes, no tenemos estos gastos, entonces sería 0 y 0. Entonces para un total de, entonces aquí cogeríamos los costos variables y le restaríamos el flete, pero como no tenemos, entonces nos va a dar lo mismo, nos va a dar esto igual. No sé este. Y aquí entonces serían los costos, los gastos fijos, que son los de administración y ventas. Aquí son los variables, que es el flete. Como no tenemos flete, entonces no. Pero si tenemos gastos fijos de administración y venta, que ya lo tenemos aquí en la hoja de costos. No, en la información presupuestada. Gastos fijos de administración y venta. Listo, para un total de gastos y costos fijos de 15.355.000. Bueno, entonces aquí ya tenemos la información necesaria para proceder a hacer el estado de resultados del sistema variable o marginal, ¿cierto? Entonces es una estructura pues muy similar a la otra, solo que en el sistema variable o marginal sacamos la contribución marginal bruta
con el costo de la mercancía variable. Y después le restamos los gastos variables y ya entonces tenemos la contribución marginal neta, sin tener en cuenta los costos y gastos fijos, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia pues de la estructura del estado de resultados, variable o marginal. Entonces aquí arrastramos la cantidad de ventas proyectadas, que son las mismas, vamos a arrastrar la misma del estado de resultados integral absorbente. El valor unitario de precio de venta. Bueno, aquí entonces en el valor unitario de la contribución del costo de la mercancía vendida variable, entonces ya ese es un dato que ya tenemos acá, que es este. Y el total sería cantidad por valor unitario. Listo. Y aquí entonces la participación de las ventas es del 100%, la participación del costo variable sobre las ventas es del 29.22%. Entonces hacemos lo mismo para la avena, las ventas proyectadas, el valor unitario en precio de venta proyectado, y aquí entonces otra vez el costo de la mercancía pero variable, que ya tenemos este dato por aquí. Entonces cantidad por valor unitario, aquí también cantidad por valor unitario, participación de las ventas del 100%, participación del costo variable sobre las ventas sería el 23,20%, y la contribución marginal bruta, un porcentaje. Entonces en el pan de bono sería 70,80 y en la avena 76,80, para un total de la compañía de este más este de 26.200.000 en ventas, de 6.800.000 en costo de la mercancía vendida variable, que es valor unitario de las ventas menos valor unitario de costo variable, ventas menos costo, pan de bono, lo mismo para la avena, entonces para un total de contribución marginal bruta, total compañía de 19.339.000. Vamos a hacer aquí una prueba, porque debería dar lo mismo. Bueno, es que este está en porcentaje. Pongámoslo en pesos. 19.399.000, muy bien. Listo. Bueno, entonces también podemos sacar aquí los porcentajes de contribución de cada uno. Porcentaje en ventas, porcentaje de CMV variable y porcentaje
de la contribución marginal bruta. Este tiene que ser un porcentaje, 74%. Total compañía, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a restar los gastos variables para poder entonces hallar la contribución marginal neta, ¿cierto? Entonces acá entonces partimos con las mismas ventas, con el mismo cantidad de ventas proyectadas. ¿Cuántos son los gastos variables? Ya los habíamos hallado acá. Ya habíamos dicho que en gastos variables no tenemos nada, que no tenemos fletes. Entonces, en valor unitario pues no tenemos nada. Y si no tenemos nada en valor unitario, pues hacemos la multiplicación y no nos va a dar nada. Lo mismo acá, pues lo voy a arrastrar como para saber y mostrar de a dónde se saca este valor, aunque sea 0. Entonces no tenemos nada. Aquí sería la suma de estos dos totales. Entonces para un total de compañía de 0 gastos variables. Entonces la contribución marginal neta sería menos mis gastos variables. La contribución marginal bruta menos mis gastos variables. Que entonces en este caso no tenemos gastos variables, no tenemos fletes. Y para un total de compañía de contribución marginal neta de 19.399.487. Me tiene que dar lo mismo de acá porque no tengo nada que restarle de gastos variables. Listo, entonces menos costos fijos, que también entonces ya los tenemos aquí. Relacionándolo aquí. Costos fijos de la información presupuestada, que es el costo fijo del plan de bono, más el costo fijo de la avena. Menos gastos fijos, 7.290.000, para una utilidad operacional de contribución marginal neta menos costos fijos menos gastos fijos de 4.403.872. Entonces vamos a mirar cuánto es la diferencia entre ambas filosofías de costeo, diferencia en la utilidad, ¿cierto? Entonces vamos a coger la utilidad operacional del estado de resultados del sistema absorbente, utilidad operacional, aquí está, utilidad operacional, total de la compañía, menos la utilidad operacional que nos dio aquí en el sistema de costeo variable. Entonces vemos que la diferencia, estos decimales, la diferencia en la utilidad entre ambas filosofías de costeo son 168.392 pesos.